extraña criatura que es la canción. Eso nos convoca. No para analizarla, no para teorizar sobre el fenómeno, ni siquiera para comprenderla, o tal vez sí, un poco, pero en ningún caso para mirarla de lejos, más bien para abrazarla, para agarrarla desde diferentes ángulos, para acercarnos de todas las maneras posibles, para disfrutar de todo lo que abarca, de lo que la rodea, de lo que mueve en nuestras existencias. Somos Jorge Sima y Ángela Velandia, haciendo Palabras Cantadas. Esto será una experiencia piloto, un borrador de programa, una aproximación a lo que imaginamos, también algo que se hace al andar. Yo soy nuevo en esto, me refiero a que es mi primera experiencia en la radio. Conozco el medio como oyente y también un poco desde adentro, como entrevistado. Así conocí a Ángela. Claramente a los dos nos convoca el deseo de comunicar, como a todos los que estamos trabajando en este proyecto. Al momento formamos un lindo cuarteto. Las otras dos integrantes son Luna Shapira y Agustina Duarte, cada una aportando en la construcción de palabras cantadas. Vengo transitando esta aventura de la expresión artística desde hace mucho tiempo. En la música, en el cine, con la palabra y en la canción específicamente. No ostento ningún gran éxito, pero sí algunos logros. Vuelvo siempre a la canción como quien vuelve al primer amor. Aunque la realidad es que volver no es más que una ilusión. No hay más remedio que avanzar. Como dije, pienso este espacio como un espacio en construcción y además abierto a que se nutra de otras propuestas y a que sea un albergue para los cancionistas dentro de nuestro modesto alcance. Descubrí recientemente que estoy sosteniendo una pequeña militancia. Consiste en afirmar que la canción debería ser considerada en sí misma una rama del arte, una disciplina artística con su propio peso. Seguramente iremos hablando de esto y otras cosas, todas relacionadas con la canción, en estos días por aquí. No puedes ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor, cantaba Charlie. Intentaremos no ser uno de ellos, no sumar al ruido. La música, la poesía y en definitiva nuestro espíritu precisan también de la pausa, de esas hermosas ausencias intermitentes que son los silencios. Esa criatura que Jorge nombró, yo la sentí meterse en mi mochila cuando me vine de Colombia. Me acompañó siempre en una emoción cuando esa golpeó mi pecho y cuando el frío invierno me recordaba que no estaba en mi pueblo. La canción vino de abrigo, sirvió de mantra, porque seguramente allá en Colombia también alguien la cantaba. La música, la canción, aquella letra y su melodía, ese ritmo que nos acompaña. Eso me acercó a los cancionistas, a los intérpretes, a los músicos y artistas, como suerte de magia. Así conocí a Jorge, cancionista y amante como yo de la radio. Por mi parte, quiero aportar que el trabajo de este equipo da fruto a cada uno de los 8 episodios de esta entrega. Nos complace su escucha, el disfrute de la palabra, su curiosa y oportuna participación, porque todos queremos saber qué pesa más en una canción, su música o su letra. ¿Se debe hablar de algo triste en canciones alegres? ¿O acaso recuerdas a aquellos artistas que solo pegaron una canción? Seguro te has preguntado, ¿cuál es el público más fanático del mundo? Y seguro también has escuchado
esa canción que están tocando y te han dedicado. Pescaremos algún tema para ti y recordaremos sobre estas canciones y otras que tanto nos han hecho volar. Bienvenidos a Palabras Cantadas. Y así con esto que dijo Angie, habló de pescar y también hablamos de que este es un programa en construcción. Eso quiere decir que, bueno, cuando hay construcción uno se tropieza con algunas cosas en el camino, algunas salen como se imaginaban y otras no. Y acá en esta parte vendría un separador que todavía no está porque está en construcción, que anuncia este sector que se llama Pesca del Día. Y Pesca del Día consiste en traer acá a esta mesa alguna historia, algo que pase por la cabeza, no es muy claro qué es, pero es algo que de algún modo no está pautado. No está pautado. No está pautado, algo que a uno se le ocurre medio porque sí. Y en Total. ese porque sí a veces es lo más importante de todo, ¿no? Porque ahí funciona el inconsciente, que es siempre más sabio que nuestra parte más racional, ¿no? Y ese lugar de la cabeza me llevó a una anécdota de un queridísimo músico, muy amigo mío, que partió hace 3 años ya, que se llama Ica Novo, un gran cancionista de Córdoba, con el que tuve el gusto de compartir la música y la amistad. Pero además es un tipo, yo siempre tengo en mente que quería hacer un documental sobre él porque las anécdotas, no te imaginás, que hay sobre Ica son infinitas. Pero bueno, voy a contar una, más o menos como salga, que tiene que ver con que Ica vivía, además, su vida pasaba en otro plano del espacio-tiempo. Curioso, porque él manejaba muy bien el tiempo tocando, ¿no? Manejaba un ritmo con la guitarra maravilloso, pero en la vida real su manejo del tiempo era otro. Claro, no sé vivía si en otro tiempo. en otro tiempo. Por lo tanto, una vez tuvo que ir a tocar a un lugar que había un boliche en las sierras de Córdoba, y estaba planeado un show de Ica ahí, espectáculo de él, y iban hacia el lugar, y en el medio, bueno, él se iba distrayendo con cosas, por ejemplo, les decía, pará, venían en una camioneta con los músicos, decía, pará, porque había una luna increíble, entonces no podía dejar pasar esa luna sin frenarse ahí, observarla, contemplarla, tirarse el lichín y demás cosas que hacía. Finalmente, cuando llegan al lugar, a este boliche donde tenía que tocar, ponerle a las 10 de la noche, ya era medianoche, el público lo había estado esperando durante una hora o más, el dueño del lugar lo sostuvo todo lo que podía, pero ya no había nadie, o sea... Claro, todos se fueron. Entonces Ica dice, ¿cómo puede ser? Y, bueno, Ica, te estuvieron esperando, pero se fueron. Bueno, pero era un pueblo chico, ¿no? Claro. En las sierras. Dice, bueno, dice Ica, vamos a buscarlos. Entonces fueron con el dueño del boliche a buscar casa por casa, a todos a reunir el público. A reunir el público de nuevo. Acá está y vamos a hacer... no sé exactamente cómo terminó. Sé que terminó que cantó, pero cuántos volvieron, cuántos fueron en pijama, todo eso no lo sé, pero el asunto es que ese era Ica y me da mucho gusto también arrancar este programa homenajeándolo y pasando ahora, a continuación, una hermosa canción de Ica que en este caso interpreta junto a Mercedes Sosa, que se llama Músico del Nuevo Mundo. Hoy, en Palabras Cantadas, vamos a hablar de lo siguiente. Letra o música y letra. ¿Qué pesa más en una canción?
¿Cómo se conjugan estos elementos dentro de la canción? ¿Podemos analizarlos de forma separada o son individuales? Una canción es finalmente la unión de esos dos elementos como si fuera una molécula o es algo más o simplemente diferente. ¿Qué tiene más importancia? ¿Qué vino primero? Bueno, pero ¿qué es una canción? Sin dudas, todos sabemos lo que es, como esas cosas que no precisan ser definidas, pero les leo algunas definiciones de académicos. Por ejemplo, Ralph Daniel, tiene nombre, ¿no?, de académico. Una canción es una pieza musical compuesta para ser cantada, generalmente con letra y melodía, y diseñada para expresar sentimientos o contar historias en forma de poesía cantada. Hay otros que también hablan acerca de la forma musical, como Derek Scott, que nos habla sobre una canción es una forma musical que combina música y letra, creada con la intención de ser interpretada vocalmente, con una estructura que facilita su repetición y memorización y que suele tener un impacto emocional en su audiencia. Esto es muy importante, lo Y acá último. tenemos a Willy le vamos a decir, Willy. Anderson, y que dice, la canción es una forma de expresión musical que está destinada a ser cantada, con una estructura que suele incluir versos y estribillos y que busca comunicar sentimientos, historias o ideas a través de la música y la poesía. Es decir, que inevitablemente en el intento de definir este fenómeno se hace mención a las partes que la constituyen. No todos, viste, los que definen, inevitablemente hablan de letra y de música, aunque sabemos que en el fondo no es eso. ¿Eh? Exactamente. Y además, Jorge, preguntémonos qué tantos debates y peleas habrá suscitado este tema, ¿no? Música y letra. Bueno, sin dudas, ¿no? Ahí les leo algunos pasajes de Wikipedia para ver qué dice que es una canción. Dice que una canción es una composición musical para la voz humana, con letra y comúnmente acompañada por instrumentos musicales. La letra de las canciones es habitualmente de naturaleza poética y con rima, aunque pueden ser versículos religiosos o prosa libre. La canción suele tener una estructura estrófica, de manera que una misma música es cantada sobre una serie de textos que mantienen similitudes importantes en cuanto a métrica y rima. Hablemos también de en ocasiones cuando las culturas tienen una serie de canciones que responden a funciones concretas, ¿no? Y específicas, como las canciones de trabajo que se realizan en algunos pueblos en donde los vaquianos, por ejemplo, tienen estas costumbres de animar a su rebaño con canciones, ¿no? Y también los cantos de trabajo que hablan sobre esos trabajos que ya no existen, ¿no? En el campo. Ujú. Sí, sí, y también las canciones de cuna, ¿no? Canciones utilitarias, digamos, de algún modo. Exactamente. Ahora, el origen exacto de la canción, de dónde aparece, cuándo son las primeras canciones, realmente, hasta donde yo entiendo, no se puede rastrear con certeza. Pero pienso que sin dudas ese origen, lo primero fue la música, el ritmo sobre todo, fue lo primero, ¿no? Exactamente, y también fuertemente relacionado a los pueblos originarios, en donde muchas culturas indígenas, las canciones estaban estrechamente relacionadas a rituales que Ujú. tenían que ver con el origen y las leyendas o las enseñanzas que querían dejar a las futuras generaciones. Sí, en muchas culturas indígenas las canciones están estrechamente vinculadas a eso, celebraciones y ceremonias espirituales. Transmiten historias de origen, leyenda y enseñanzas ancestrales. Donde la letra, dice acá, funciona como un vehículo para conservar la memoria cultural y la música refuerza su significado espiritual. La canción es un medio de transmisión oral de conocimientos y valores. Las letras contienen enseñanzas sobre la cosmovisión, la historia y las leyes del grupo, mientras que la música facilita su memorización y transmisión de generación en generación. Podemos luego, rastreando este origen, ¿no? En la Edad Media existía el canto gregoriano, pero no sé si eso se podía llamar realmente canción todavía, era un canto litúrgico. Luego sí ya vienen los trovadores, ¿no? Todavía en la Edad Media, con las canciones de gestas,
Acá tenemos la canción, los laudos, el virelai, el rondó, el madrigal, la balada. Luego los villancicos, la chanson, la canzoneta, el lied, que se usó también mucho dentro de los compositores, digamos, más cultos, se podría decir, o clásicos que le llamamos, también usaron estas formas. Sí. Pero bueno, volviendo un poquito, ¿no?, a pensar de nuevo esta relación entre la letra y la música, si algo tiene más peso, si algo viene primero, ¿cómo es esta unión, no? Pienso que no se puede separar letra y música, pero sin embargo a veces es una de las dos la que está en el origen y la que da la estructura. Digo, a veces no aparecen juntas, a veces alguien parte de un poema para hacer una canción o al revés, ¿no? Pero ya vamos a ver después, cuando escuchemos citas de cancionistas, que siempre van a hablar de que tiene que haber una comunión, una convivencia, que es un mismo acto creativo, ¿no? Por eso es que en esta militancia uno insiste en que este es un arte en sí mismo. No es la unión de cosas, ni la suma, sino que es un arte en sí mismo el de hacer canciones. Uno puede ser un gran poeta. Yo pienso a veces en esto de estas canciones que se hicieron con letras de poemas de Borges y la música de Piazzolla, ¿no? Claro. ¿Qué más podés pretender ahí? Que tener de los máximos exponentes en cada una de esas. Sin embargo, esas canciones no necesariamente son mejores que algunas canciones creadas por cantautores. Exacto. Sin el nivel musical ni de Piazzolla o el poético o literario de Borges. Es decir, lo que para mí demuestra, de un modo no científico, pero demuestra que la canción es otra cosa, ¿no? Acá tenemos algunas citas de musicólogos y pensadores reflexionando sobre la canción. Vamos a ver si nos da el tiempo, vamos a leer algunas. Bien, nos gustaría comenzar con Susan Langer, que habla sobre la música y dice: la música expresa sentimientos sin palabras, pero cuando se combina con la letra se crea una forma simbólica que comunica ideas complejas y emociones profundas, en una interacción que enriquece ambas formas de arte. Dice Karl Dalhaus: la letra y la música en las canciones tradicionales y modernas no son elementos separados, sino componentes que trabajan en conjunto para crear significado y resonancia emocional, formando un todo artístico que trasciende sus partes. Bueno, ya vemos que tienen problemas para definir algo medio indefinible, ¿no? Bueno, acá yo hablé de esto, ¿no? Casos en que hay casos donde esta unión, la conjugación y que hay una unión es más evidente, como cuando una persona escribe la letra y otra la música, dijimos recién. Por ejemplo, pensando en algunas sociedades muy conocidas de cancionistas y autores, como Gardel y Lepera, ¿no? O sea, sí. Uno escribía la letra y otro la música. O Vinicius y Tom Jobim, y hay muchos casos más. También hay trabajos que partieron de poemas que habían sido escritos varios años antes de ser musicalizados, como lo que hizo Serrat con Machado y Miguel Hernández, o lo de Paco Ibáñez también, con grandes poetas españoles de diferentes épocas. Pero... ¿Y qué dicen los cancionistas, eso, no? ¿qué dicen los que hacen, los claro. hacedores? Acá tenemos la palabra de Silvio Rodríguez. No voy a imitar a Silvio Rodríguez, sino que voy a leer lo que dice. Dice Silvio Rodríguez: la canción para mí es un todo. La letra y la música no son dos cosas separadas, sino dos aspectos que deben crecer juntos, alimentarse mutuamente. La música puede transformar el significado de las palabras y las palabras pueden darle sentido y profundidad a la melodía. Es un diálogo, una conversación en la que ambas partes se enriquecen. Dice también: para mí la canción es un acto completo, la letra debe tener la misma fuerza que la música. Ambas partes tienen que dialogar y entenderse, porque juntas logran transmitir una emoción que ninguna sola puede alcanzar. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio,
como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo. Bueno, ahí teníamos a Silvio, disculpa Silvio que te cortamos, pero es para seguir con otros músicos que tenemos acá también a la espera. Yo diría, obviamente que no hay manera de dividir esto entre cantautores, a mí me gusta la palabra cancionistas más, que dan más importancia a la letra y otros a la música. No existe semejante división, pero sin embargo uno sí puede pensar en que de algún modo algo de eso hay, sobre todo en algunas canciones y en algunos cancionistas, donde se apoyan más en un lugar que en el otro. Silvio Rodríguez es un caso donde su poesía tiene un peso propio muy importante, ¿no? Así también lo es el caso de Bob Dylan, que después Angie nos va a contar algo de Bob, y de Leonard Cohen, el canadiense. Por ejemplo, esto que dice Leonard: la canción es una forma de poesía que puede ser cantada y en ella el lenguaje y la melodía se unen para crear una experiencia emocional poderosa. La música y la letra deben dialogar en un solo lenguaje, en una sola alma, para que la canción trascienda la simple suma de sus partes. Bueno, Bob Dylan, por su parte, nos regala esta frase muy contundente acerca de la canción. Una canción es una historia o un sentimiento simple expresando una melodía pegadiza, diseñada para ser cantada y compartida. Las canciones están destinadas a ser cantadas, no leídas en papel, pero aún así tienen que decir algo. Bien, en la misma línea lo tenemos acá al Nano, Joan Manuel Serrat, y a Residente. Por ejemplo, Residente dice: la letra tiene que decir algo, mover, provocar. La música ayuda, pero sin mensaje no hay impacto. Y Joan dice: la música y la poesía son dos caras de la misma moneda. Juntas logran expresar lo que las palabras por sí solas no alcanzarían a decir. Para mí, ambas deben ir de la mano para crear un mensaje auténtico. Y ahí nos vamos moviendo hacia otro tipo de cantautores y otras canciones donde la poesía tiene por ahí, al revés, perdón, la música tiene un peso que por ahí pasa por encima de las palabras, o las palabras se acoplan a esa música. Acá hay un caso interesante que vamos a escuchar enseguida, pero primero les leo esto que dice Joni Mitchell. Joni Mitchell dice: la canción es una forma de poesía musical donde las palabras y la música trabajan juntas para crear una resonancia emocional que puede durar toda la vida. O fíjate ahí, Angie, lo que dice Paul. Claro que sí. Bueno, Paul nos regala... espérame porque se me traspapela Paul. No, pero ya lo encontré. A veces la música ya te dice lo que la letra quiere ser. Perfecto. Y con eso nos vamos ahora a este temita increíble.
a este temita increíble. Árbol, hoja, salto, luz. Aproximación.